Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al podcast de Soy Hombre. Hoy vamos a estar discutiendo pues las reglas de qué significa ser hombre. La semana pasada estuvimos discutiendo, Oscar y yo, acerca de que la vida no es fácil, que es una transición de lo fácil a lo difícil. Y hoy lo que vamos a estar discutiendo es la segunda regla del hombre de Richard Rohr, que es la vida... ¿Cuál es? No soy lo más importante. No soy lo más importante, gracias por el recordatorio. Entonces vamos a estar hablando de eso, qué significa que no somos lo más importante y el problema que a veces nosotros pensamos que somos lo más importante. Entonces vamos a estar platicando de eso, espero que se queden con nosotros. Y pues bueno, para empezar, este podcast quiero presentarles al doctor y pues un gran amigo es Toño o Antonio, y no sé si te puedes presentar, quién eres. Gracias. Sí, bueno, yo soy Toño Alatriste, es un apellido poco común. Sí, soy doctor y soy otorrino en específico, y estoy muy contento de estar aquí. Muchas gracias. Pues bueno, ¿nos puedes decir a lo mejor para empezar a hablar del tema, en tu área, cómo, o en el, pues sí, en todo lo que estás haciendo en operaciones y en servir a otras personas, nos puedes contar a lo mejor esto de que tú no eres lo más importante, si lo has visto o cómo lo sientes, porque de hecho, bueno, en un hospital un doctor es de las personas más importantes, ¿no? Porque atiendes a muchas personas y la gente te necesita. ¿Cómo te relacionas con esta regla cuando en realidad pues eres muy importante, ¿no? Sí, lo primero que quiero decir es como verlo en dos dimensiones. La primera es que a todos los doctores se les considera importantes. Claro. Como que las demás personas los consideran o sea, los reciben bien en todos los lugares, etcétera, en general, ¿no? Y eso puede llevar a que el doctora se vuelvan un poco, o sea, se la crean, ¿no? Que son muy importantes. Uh-huh. En segundo lugar, quiero hablar de la otra dimensión, la dimensión personal, en la cual, pues, yo también me considero como importante en ese sentido, ¿no? O sea, personalmente es una cosa contra la que lucho, como un poco el narcisismo. Claro. Entonces, siendo doctor ha sido, o sea, difícil manejar esa situación. Sin embargo, debo decirlo así, o sea, tal cual fue Jesús, o sea, lo que me movió hacia el otro lado, hacia creerme pues esta verdad, ¿no? Claro. De que yo no debo ser lo más importante. O sea, fue Jesús, mediante sus enseñanzas y su vida, quien me hizo cambiar como esa perspectiva. Pero es correcto, o sea, a los doctores se les considera importantes como prácticamente en todos lados, y eso puede llevar al narcisismo. Sí, muchas gracias por compartir eso. Entonces, cuando hablamos de no creernos lo más importante, un joven o un adolescente, un niño, no se preocupa por los demás, sino solo se preocupa por sí mismo. Y pues en nuestra vida, o ahorita como hombres, tenemos que buscar la transición entre el egoísmo a la generosidad. Y esta es una pregunta difícil para ti, Oscar. Sí. ¿Cómo nos podemos mover del egoísmo a la generosidad, o en otro sinónimo es como al altruismo, o al, no sé cómo decirlo, cómo podemos hacer esta transición para no pensar en nosotros nada más? Yo creo que es muy interesante pensar en este tema. Y justo lo estaba pensando, llevaba varios días pensando en este tema. Y creo que una de las transiciones, como decíamos, del hombre es, teóricamente deberíamos de buscar la madurez, ¿no? Es ser cada día más maduros, sí. Crecer más en madurez. Uh-huh. Y creo que uno de los aspectos muy importantes es pensar que cada vez somos menos
importantes en el sentido de que cada vez deberíamos de ser menos egoístas, ¿no? Cuando somos bebés, somos 100% egoístas, no hay nada más egoísta que un bebé, ¿no? Un bebé llora y le dan de comer o lo cuidan, o sea, el bebé es egoísta por naturaleza. Conforme va creciendo, teóricamente deberíamos de dejar de ser este tipo de egoísmo de un lado y empezar a valernos por nosotros mismos. Entonces llega un punto en la vida, o deberíamos de llegar a un punto en la vida en que nadie deba cargar con nosotros mismos, o sea, o con nuestros problemas o con nuestras responsabilidades, sino nosotros hacernos responsables de lo que somos. Entonces yo creo que pensando esto en que debemos dejar de ser egoístas y empezar a ser altruistas es, por ejemplo, un papá cuando tiene a su hijo, pues tiene que vivir para su hijo, ¿no? Cuando se casa tiene que vivir para su esposa, ya no puede vivir para sí mismo. Y yo creo que esto es a lo que se refería un poco Pablo cuando decía, cuando era niño, actuaba como niño, pensaba como niño, hacía cosas de niño. Ya que soy hombre, hago cosas de hombre. Y estaba pensando en algo que creo que es muy fácil señalar cuando estás siendo egoísta de una manera explícita, por así decirlo, que estás siendo... sí, que te crees la gran cosa, que te crees lo más importante, que esperas que todo el mundo te haga reverencia o que todo el mundo te atienda bien, que todo el mundo te cuide o te proteja, no sé. Pero creo que también hay otra parte que es como un poco no explícito, sino una forma pasiva de ser egoísta, y es no haciéndote responsable de lo que te corresponde, ¿no? Y esperar que los demás lo hagan por ti, y esperar que los demás hagan las cosas por ti. Y esto hay muchísimas formas de hacerlo, ¿no? No sé, si estás viviendo en una comunidad, no sé, tu familia, estás con compañeros de trabajo, lo que sea, hay personas o bueno, podríamos llegar a ser como egoístas en el sentido de que yo hago lo que yo quiera y si les molesta a los demás, pues ni modo, que se aguanten, ¿no? Yo así soy y así lo hago. Es como una forma de pensarlo, ¿no? O si estás trabajando en equipo, por ejemplo, y no hacer lo que te corresponde y esperar que los demás carguen con tu carga, con tu responsabilidad, esa es otra forma de decirle, yo soy lo más importante, ustedes háganlo por mí, pero no lo estás diciendo tal cual, ¿no? Así como diciendo yo soy el jefe y ustedes háganlo, no, sino lo haces de una forma pasiva y no una forma activa, y siento que eso es muy sutil, siento que es difícil de notarlo, porque estamos acostumbrados a los que sí se creen mucho y decir, esta persona se cree mucho, pero los que son pasivos, nada más decimos, esta persona que inmadura, porque no hace lo que tiene que hacer, ¿no? Pero es precisamente por eso, porque está haciendo, está pensando que es lo más importante y que los demás lo tienen que hacer de manera pasiva, no lo está haciendo de una manera activa, agresiva, narcisista, por así decirlo, sino más como desde la comodidad de no decir nada. No sé, siento que es un punto que he estado pensando. ¿Quieres decir algo? Sí, pues me hizo pensar como en lo peligroso que sería como pensar que tienes que recibir agradecimiento por cada una de las cosas que haces, ¿no? O sea, no hacer las cosas solo porque es mi deber, porque es mi responsabilidad, porque es mi trabajo, porque así es como está estipulado, ¿no? Porque mi jefe me lo dijo, sino que tengas que recibir como agradecimiento absolutamente por todo. O sea, esa es una forma inmadura como de sobrellevar las cosas que haces, ¿no? Entonces me hizo pensar mucho lo que dijiste. Sí, o sea, lo que estás diciendo es, o sea, creemos que nos merecemos que nos den las gracias por lo que hicimos, y me hace pensar en esta parábola de Jesús que le dice el Señor o el capataz, le dice, hiciste lo que te tocaba, ¿no? O sea, no, o sea, que querías que te diéramos las gracias o que querías, ¿no? O sea, hiciste lo que te tocaba, ¿no? Y son palabras muy fuertes y son palabras como muy rudas, pero creo que tenemos como que pues aprender eso, ¿no? O vivir así, ¿no? O sea, me encanta que estés como hablando de la madurez, y creo que sí somos muy inmaduros en muchos sentidos. Yo soy muy inmaduro y sí busco que siempre me den las gracias y de alguna manera, o sea, sí quiero ser como el centro de atención, ¿no? Entonces,
pues creo que hay muchas cosas que podríamos hacer como para hacer esta transición del egoísmo a la generosidad. Y porque el egoísmo, en primer lugar, la gente egoísta pues cae mal, ¿no? La gente que es egoísta, sí, o que es solo que piensa que es lo más importante, pues a lo mejor sí lo es, o no sé, pero o sea, no te cae bien, ¿no? No. Entonces queremos pasar de la inmadurez a la madurez, ¿no? Y lo que tú decías, una de las cosas que podemos hacer es como ser responsable de nuestras propias cosas, ¿no? Y después hasta buscar llegar a ayudar a los demás o buscar pues contribuir a nuestra comunidad. ¿Hay alguna otra cosa que piensen o que podemos hacer para pues sí, madurar en ese sentido o para pasar en esa transición del egoísmo a la generosidad? Yo creo que, o sea, también pensando durante esta semana, me encontré con el pasaje en el que Jesús le lava los pies a sus discípulos, ¿no? Que es como un ejemplo grandísimo del maestro hacia sus alumnos, ¿no? Uh-huh. Pero no solo eso, sino que les dice, ahora que ya vieron cómo lo hice yo y que yo lo hago de esta forma y que yo lo hice por ustedes, ustedes tienen que hacerlo por ustedes mismos, ¿no? O sea, lavarse los pies entre ustedes mismos. Uh-huh. Entonces, lavarnos los pies entre nosotros mismos, a eso me refiero, como una solución para dejar de ser egoístas y empezar a ser generosos, ¿no? Con tu esposa. Obviamente puedes lavarle los pies, por supuesto, de manera literal, pero lavarle los pies podría ser en sentido figurado también, ¿no? Por ejemplo, hoy yo hago esto en lugar de ti, ¿no? Hoy vienes cansada, yo hago esto en lugar de ti. Esos, por ejemplo, actos de servicio, que también, pues, hablemos de eso después, los lenguajes del amor, ¿no? Entonces, esos actos de servicio son también como una forma en la que uno deja de ser egoísta y se vuelve generoso, ¿no? Y también otra cosa que dice Jesús, morir a nosotros mismos, ¿no? Es una forma de morir a nosotros mismos. Desde lo más pequeño como, bueno, está bien, realmente no quería un helado hoy, ¿no? Uh-huh. O sea, si ella no puede o no quiere, hasta yo hago esto por ti, ¿no? Entonces, propondría eso. No, está súper bien servir a los demás, pero ahora hay un problema, ¿no? ¿Qué pasa cuando estamos sirviendo a nuestro prójimo, estamos ayudándole a nuestra familia, a nuestros compañeros, a nuestros roomies, estamos lavando los trastes, pero ¿qué pasa si tú lavas los trastes por un mes y nadie más se acomide, nadie más como que te ayuda? Ahí, ¿qué es lo que nos toca hacer? ¿Nos toca como seguir haciéndolo o enfrentamos a la persona y le decimos, sabes que yo lo he hecho todo este tiempo? ¿Estamos siendo egoístas o estamos siendo generosos? ¿Cuál es como la línea? No sé, Oscar, ¿tú qué piensas? Pues yo creo que cuando eres generoso, cuando lo haces de corazón, nunca debes esperar nada a cambio. Así lo hagas 1 mes, 2 meses, 3 meses, toda la vida, lo tienes que hacer de una manera generosa sin esperar nada a cambio, ¿no? Creo que esa es una parte de la madurez, ¿no? Que sabes que no vas a recibir nada, lo haces porque quieres hacerlo. Como dices, empezar a hacerte responsable de ti mismo y ya después te puedes hacer responsable de otras personas. Y si lo haces es porque quieres hacerlo, no porque esperas algo a cambio, porque entonces sería como contradictorio porque no lo estás haciendo de una manera generosa, lo estás haciendo de una manera esperando que te paguen por lo que estás haciendo, ¿no? Entonces, o sea, que te den las gracias. Exacto. Que te den las gracias o que te digan, uy, qué buena onda eres, o no sé, qué dadivoso. Entonces, yo creo que si lo haces porque quieres. Si lo haces, nosotros, por ejemplo, que estamos casados, los actos de servicio que hacemos por nuestra esposa, los hacemos de corazón, no esperando nada a cambio, ¿no? Y si recibimos algo a cambio, pues lo agradecemos, ¿no? Con mucho gusto. Tal vez, si sientes que ya la mano se está cargando mucho, tal vez sí puedes hablar con tu esposa, ¿no? Decirle, oye, ¿qué está pasando? Pero ese ya es otro tema, decirle, oye, yo ya hice esto, te toca ahora a ti, ¿no? Por supuesto que va a haber un podcast de ser mujer, ¿no? Donde se va a tratar ese tema. Tal vez.
Sí, o sea, coincido con lo que estás diciendo. Creo que de verdad a veces no... O sea, no tengo esa actitud de no recibir nada a cambio. Y en realidad, pues no debería de ser así. Pero, por ejemplo, cuando tienes que hacer algo porque estás casado o porque tienes un hijito y pues ese bebito, en mi caso Caspian, depende de mí, no puede ser así de ahora te toca a ti, ¿no? Hacer la comida, ahora te toca a ti. O sea, no, lo tienes que hacer porque lo tienes que hacer, no tienes otra opción. Y poquito a poquito como que empiezas a como que tener aquí cierto resentimiento, ¿no? A cargar piedritas. A cargar piedritas y empiezas así de, uy, ya, ¿no? ¿Y yo cuándo, no? Entonces, lo que yo hago, sin darme cuenta y al mismo tiempo sí, es que me permito ciertas cosas, ¿no? O sea, porque yo ya hice esto y lo otro, voy a no sé, tomarme una cerveza, porque me la merezco. O voy a ver una película porque sí, nadie hace lo que yo hago. Me permito ciertas cosas porque siento que me las merezco, ¿no? Como que me empiezo a premiar yo solito. Y bueno, creo que eso en mi caso puede ser peligroso porque te das permiso hasta de tratar a otras personas mal o en tu trabajo o en otras situaciones. Como lo que yo hago es que a veces espero que los demás hagan eso, ¿no? Entonces puede haber una cierta como venganza, ¿no? Hacia las otras personas. Y también en México y en Latinoamérica la gente luego explota, ¿no? Por eso está el road rage o la gente se pone loca en el metro y empieza así los golpes porque van cargando muchas cosas, ¿no? Así es. Y bueno, no sé. ¿Quieren decir algo más de lo que acabo de decir? Sí, eso es como muy interesante lo que acabas de decir, porque sí podemos ser como indulgentes con nosotros mismos porque pensamos que nos lo merecemos, pero estaríamos volviendo a caer en que yo soy más importante, ¿no? Entonces, y es bien difícil porque pues sí llega un momento en que estás trabajando tanto que sí dices, ok, ahora me toca a mí. Y no creo que esté mal dedicarte tiempo a ti o cuidarte a ti mismo. De hecho es algo que yo creo que debemos hacer, pero cuidando el motivo, ¿no? De por qué lo estamos haciendo. ¿Realmente porque queremos descansar? ¿O realmente porque estamos como casi haciéndolo en venganza que ya hicimos, ¿no? También, o sea, la cultura actual es tú cuídate a ti mismo, o sea, tú eres lo más importante, o sea, no te debes preocupar por nadie más. Uh-huh. Es una cultura realmente egoísta, ¿no? Entonces, nuestra carne, o sea, apela directamente a nuestra carne, o sea, esas ideas, ¿no? Como de, claro. Pues sí, claro, yo soy importante, o sea, yo tengo que cuidarme, no nada más cuidarla a ella, yo tengo que cuidarme, y esa es nuestra carne totalmente, ¿no? No es Jesús, no es el Espíritu en nosotros, es nuestra carne. Y es difícil vivir, o sea, todos los días enfrentándonos a una cultura que nos dice, cuídate a ti mismo. Ajá. Ve por tus derechos, porque si tú no ves por lo que necesitas, nadie más lo va a hacer. Como date los antojitos, date lo que necesitas, ¿no? Entonces nosotros estamos con esto que nos bombardea todos los días y luego la esposa o el hijo o el amigo te tratan así de la patada después de que así les hiciste café o un té y dices así como wow, ¿no? O sea, suena como muy idealista y como muy mágico, pero en realidad es pesado y es difícil. Sí, pues volvemos al podcast número 1. La vida es difícil, ¿no? Sí, la vida es difícil. Sí, la vida es difícil. No es fácil ser generoso. Y no es nada más ser generoso con dinero, posesiones, también con el tiempo, con atención, con lo que sabemos, etc. Hay muchísimas formas como podemos ser generosos con los demás, dejar de pensar que somos como que lo más importante y atraer todo hacia nosotros. Uh-huh. Al contrario, ¿no? Como tratar de bendecir a otras personas con lo que nosotros podamos dar, ¿no? Estoy seguro que todos tenemos algo que dar. Uh-huh. No hay nadie que no tenga algo que dar.
y todos tenemos algo que podemos compartir con los demás. Empezando por haciéndonos responsables de nosotros mismos, ¿no? Que nadie tenga que cargar con nuestras responsabilidades. No, está súper bien. Para terminar, para cerrar esto, quisiera hablar un poquito de, pues para de verdad nosotros cambiar desde adentro y no estar cargando estas como piedritas, esto que nos hace sentir rencorosos, pues necesitamos cambiar de adentro para afuera, ¿no? O sea, necesitamos que el Espíritu de Dios nos cambie, el Espíritu de Dios nos guíe, nos dé fuerza para seguir sirviendo, nos dé energía, y para eso pues necesitamos pues podríamos decir de la formación espiritual, de hacernos más como Jesús, ¿no? Como tú estás diciendo, madurar a este sentido. Y bueno, para llegar a pues a ser como Jesús, a ser generosos como Él, a darlo todo, a servir, podemos practicar o podemos hacer esto que es hacer un acto de servicio como a escondidas o que nadie se dé cuenta, para no recibir ningún tipo de agradecimiento o no recibir ningún tipo de alabanza, ¿no? O sea, y no sentirnos así como de, yo lo hice, ¿no? Entonces, y no contarlo. Exactamente, no contarlo, tampoco contarlo. Exactamente. Entonces, esa es una de las prácticas que podemos hacer. No sé si quieren comentar un poco de esto. Vas, doctor. Vas. Bueno, sí. Luego, tengo muchos ejemplos en el trabajo, en realidad. O sea, como de cosas que yo podría como haber recibido, mucho agradecimiento, mucha vanagloria, si quieres verlo así. Uh-huh. Y que en algunas ocasiones las recibí, o sea, por puro egocentrismo, pero en otras no. Uh-huh. La verdad es que sí puedo decir que en las que no, o sea, no fui yo, ¿no? O sea, no fui yo el que no las quiso recibir, ni que fue por mis fuerzas, ni que fue por mi fuerza de voluntad, ¿no? O sea, realmente era cuando estaba más conectado con el Espíritu. Y eso, pues sí fue a través de orar, de ayunar incluso, ¿no? De leer la Biblia. O sea, fue a través de esas cosas que pues el Espíritu como que tenía más contacto conmigo, me hablaba más y era un poco más consciente de esas actitudes, ¿no? Cuando no hacía esas cosas, pues era cuando era menos consciente de esas actitudes y era mucho más fácil dejarme llevar, ¿no? Claro. Como por eso. Entonces creo que es una buena práctica, pero debe de conllevar todo lo demás, ¿no? El resto de prácticas. Sí. Sí, creo que sí es muy importante estas prácticas, ¿no? Como lo decías, la oración, el ayuno y todo esto te pone como más sensible a lo que Dios tiene que decirnos y más sensible a las cosas que hacemos mal, ¿no? O a las cosas que estamos esperando recibir el agradecimiento, recibir que nos digan que lo hicimos muy bien, lo que sea, ¿no? Yo creo que si hacemos algo, lo hacemos para Dios. Y si la gente nos dice, oye, estuvo muy bien, pues qué bueno, gracias, lo hice para Dios, ¿no? Si no nos dice nada, sabemos que tenemos nuestra recompensa en el cielo, ¿no? Sí, como cuando Jesús estaba diciendo a los discípulos, cuando oren, enciérrense en su closet, y porque los que oran así a voz alta y todos los ven y todos dicen, uy, wow, pues ellos ya tienen su propia recompensa, ¿no? Pero es la única recompensa que tendrán. Es la única recompensa que tendrán. Entonces, pues la verdad yo quisiera que Dios nos vea, ¿no? Y yo quisiera que Dios me viera y que Él me quiera recompensar, pero creo que llegar a un momento en el que veo a la gente y la veo como Dios la ve y amo a esa persona que está enfrente de mí y decido servirla, y no quiero que me dé nada, no quiero que me dé agradecimiento, nada más hago algo porque esa persona es un hijo de Dios y como que sientes el amor a esa persona, pero a veces, bueno, no sé, cuando no he comido, a lo mejor no estoy ayunando, pero cuando no he comido, lo que quiero es pegarle a esa persona que está enfrente de mí.
Pero bueno, esto es algo muy, muy, muy difícil que hacer. Y creo que Dios nos está llamando como hombres a tomar responsabilidad de nosotros mismos, tomar responsabilidad, si se puede, de otras cosas para contribuir a nuestra comunidad. Y esto se hace a través de diferentes cosas, de diferentes maneras, pero una de estas es haciendo actos de servicio secretos, ¿no? Sin que nadie sepa qué es lo que estamos haciendo, y pues los invitamos a que puedan lograr esto, hacer esto de alguna u otra manera. Sí, es muy difícil. No sé si quieran decir algo para terminar. Una cosa que tengan ahí en la punta de la lengua. Algo que nos haya faltado. Pues no, yo los invito a que analicen su vida. Y yo lo que hice algún día, o me di cuenta, como yo lo decía, es como estoy tratando de dejar la menor huella posible, por así decirlo. Entonces, por ejemplo, empecé en mi casa y decía, ok, en lugar de dejar los zapatos tirados, voy a llevarlos a un lugar donde estén acomodados. En lugar de estar esperando a ver quién lava los trastes, pues yo los voy a lavar, ¿no? Especialmente si yo los ensucié, pues los lavo, ¿no? No sé, como que ir checando esas pequeñas acciones que pueden ir haciéndose, de que no nos estamos colgando de alguien más, sino que lo estoy haciendo yo por mi cuenta, para evitar que otra persona lo haga por mí, porque es la forma implícita de decir que yo soy más importante que la otra persona, y la otra persona me tiene que servir, ¿no? Sí. Yo diría hacer consciente la cultura en la que vivimos, ¿no? Y esto de, o sea, en qué parte la cultura es egoísta y cómo contrastarlo con quién es Jesús, ¿no? Sí. Para nosotros en nuestras vidas. Darle valor a eso más que a lo que la cultura o el mundo diga. Sí. Y por ahí es el camino, o sea, darle valor a lo que dice Jesús, a quién es Jesús. Sí, y para las personas que están día y noche sirviendo a su roommate, sirviendo en la iglesia, y que nadie los ve, pues que sepan que Dios nos ve, y Dios sonríe, y Dios nos va a recompensar, ¿no? Entonces, mi oración es que Dios los llene de fuerza, y que Dios los llene de valentía, y de pasión, y de esperanza, porque pues a veces es difícil este tipo de vida, ¿no? Entonces, pues muchas gracias por habernos escuchado, gracias por estar con nosotros en este podcast, y pues nos vemos la próxima semana con la regla número 3 de ser hombre, que es: la vida no se trata de ti, que es parecida al número 2, pero vamos a estar comentando eso. Pues muchas gracias por haber acompañándonos, y pues nos vemos la próxima semana.